Vamos a practicar trigonometría. Ok. Ustedes me dicen si hay que hacer un poquito más grande los ejercicios. Yo los copié del libro de práctica y los pegué por acá. Pero si se ven muy pequeños y no se logran visualizar, me dicen. Dice este primero, el punto de la circunferencia trigonométrica asociado al número real alfa pertenece a la recta que contiene al origen y pasa por el punto menos 3,6. Entonces el seno de alfa es igual a ¿qué? Para este caso, yo les puse aquí el plano cartesiano a la derecha, como para ubicar primeramente ese punto. Bueno, lo que dice es que nosotros tenemos ese punto, vamos a ubicar ese punto. Dice que este punto es menos 3,6, ¿verdad? Menos 3,6 está por acá. Ese es el punto que me están dando, ¿verdad? Dice que si yo trazara una recta, uniendo ese punto y el origen, digámoslo por aquí, una recta, vamos a ver si me deja. Una recta que pase por ese punto, esos dos puntos, digamos que por ahí está. Vamos a ver si me queda un poquito más bonita. Trazamos una recta ahí. Esa recta va a cruzar a la circunferencia trigonométrica en un punto. Ahorita no tengo por acá la circunferencia. Van a suponer que la tenemos por aquí. ¿Okay? Es una circunferencia de radio 1, entonces es una circunferencia más o menos por aquí, ¿verdad? Más o menos por ahí está la circunferencia. Entonces lo que nos están pidiendo es hallar el seno de ese ángulo que se forma, el ángulo alfa, que se formaría aquí. Ese es el ángulo alfa. Ok, lo que vamos a hacer en realidad es usar trigonometría nada más. Vamos a hacer un triángulo rectángulo aquí. Sabemos que esto mide 3, ese cateto. ¿Por qué? Porque está de 0 a menos 3 en el eje X, perdón. Y que esto mide 6 porque va de 0 a 6 en el eje Y. Entonces lo que tendría que averiguar es la hipotenusa, que es X, en ese caso. Entonces ese X, en realidad, utilizando Pitágoras, sería X a la 2 igual a 6 a la 2 más 3 a la 2. O sea que X en realidad es la raíz cuadrada de 6 a la 2 más 3 a la 2. Nos evitamos gastos de tiempo y vamos a meter eso en la calculadora. Y nos da que X es 3 raíz de 5. Okay, ya sabemos que por acá eso es 3 raíz de 5. Ahora, recuerde que este valor va a estar asociado en realidad a este ángulo también que está por acá. Si yo calculo, llamémosle ángulo de referencia, por decirlo así sería el ángulo de referencia. Si yo calculo en este caso el seno de ese ángulo, que sería el opuesto entre la hipotenusa, que la hipotenusa es 3 raíz de 5, entonces el seno de alfa es 6 entre 3 raíz de 5. Lo metemos en la calco para que ella nos lo simplifique. Ella lo va a racionalizar. Y da 2 raíz de 5 sobre 5. Ahora lo importante es recordar también lo de todos sentimos tantas cositas. Entonces recuerden que como estoy acá en este cuadrante, en el segundo,
el seno es positivo. Por eso esta respuesta se da en positivo. Entonces la respuesta sería la B. Vamos a este otro ejercicio que en realidad es muy simple. Dice que el punto con coordenadas cos de 3, sen de 3 se ubica en el cuadrante. O sea, nos está pidiendo el cuadrante. Ahora, ¿cómo calculo cos de 3? Bueno, vean que no son 3 grados. Si fuera grados, traería la bolita, ¿verdad? Entonces, en este caso, en realidad son 3, un valor en radianes. Entonces, si gustan trabajar en grados, tenemos que convertir esto a radianes. Convertirlo a grados, que sería multiplicarlo por 180 entre pi. Y ahí nos da un aproximado en grados. Entonces, hagamos esa multiplicación. Si lo queremos trabajar en grados, ¿verdad? Si no, sus calculadoras tienen que estar en modo R, ¿verdad? Entonces da como 171,89 aproximadamente. Esto sería en grados. Entonces, esto es equivalente al coseno de 171,89 grados. Que nos va a dar aproximadamente, y eso lo podemos hacer en la calco, de 171,89 da menos 0,98. 99 casi. Ok, eso porque lo convertí a grados. Entonces en este mismo caso el seno va a ser equivalente al seno de 171,89 grados. Entonces nada más cambiamos el coseno por un seno y nos da 0,14. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta del cuadrante? Donde se ubica el ángulo por los signos. Coseno es negativo y seno es positivo. ¿Dónde pasa eso? Pasa en el segundo cuadrante. El seno es positivo y todos los demás son negativos. Ok, vamos a hacer esta otra también. Estas cuestiones de cálculo nada más. La palabra arctan. Aquí nos piden ver cuál es la igualdad de la expresión seno de 4 arctan de 1. Arctan es equivalente a tangente a la menos 1. Es lo mismo. Entonces, esta expresión se puede ver como seno de 4 tangente a la menos 1 de 1. Esto básicamente se puede hacer en sus calculadoras. Uno nada más escribe exactamente eso. Pone sen, abre paréntesis. Bueno, ya le abre el paréntesis, el sen. 4, shift tan, con eso sacamos tangente a la menos 1. Cerramos los dos paréntesis y nos da 0. A pura calculadora. Ok, para las identidades hay que manejar, valga la redundancia, las identidades trigonométricas que tenemos. Recuerden que yo les di a ustedes un documentito ahí donde trae todas las fórmulas de trigonometría. Espero que lo hayan impreso o lo tengan por ahí para poder visualizar esas formulillas y tenerlas a mano, ¿verdad? Entonces, dice que es 1 más coseno a la 2 de x menos sen a la 2 de x. Todo eso sobre sen de 2x por cos de x. Ok, vámonos a la tabla de identidades. En la tabla de identidades hay varias identidades que nos pueden servir. En este caso, vamos a ver la identidad de seno de 2x. Esa identidad existe y el seno de 2x es igual a 2 seno de x cos de x. Esa es la identidad. O sea que esta expresión está aquí. La voy a cambiar por 2
sen de x por cos de x. Ok, vamos escribiéndola. Pues 1 más... ese cos a la 2 también lo voy a cambiar. Es más, voy a hacerlo de una vez. Cos a la 2, según las identidades, es 1 menos sen a la 2 de x. Entonces voy a cambiarlo por esto. Entonces, ya aquí donde dice cos a la 2 de x, voy a poner 1 menos sen al cuadrado de x. Y después otra vez el menos sen al cuadrado de x. Y abajo, donde dice 2 sen de x, lo cambio por 2 sen de x. Perdón, 2 sen de 2x se cambia por 2 sen de x cos de x por cos de x. Igual lo voy a marcar para que lo veamos. Y esto que está acá, que es esta expresión, la cambié por 2 sen de x cos de x como está acá. Y esta otra expresión, coseno a la 2, que está aquí, la cambié por 1 menos sen a la 2 y lo puse aquí. ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a ir simplificando un poco de cosillas. Okay, vean que arriba en el numerador me queda 1 más 1 que es 2. Y me queda menos un coseno a la 2 y menos un seno a la 2 y menos un seno a la 2 es menos 2 sen a la 2. Abajo, en el denominador, me queda 2 veces seno de x y el coseno, aquí queda coseno por coseno, que es coseno a la 2 de x. Ok, arriba puedo sacar un factor común en el numerador, que es 2. Entonces, si saco ese factor común, yo divido 2 entre 2, me da 1. Y si divido 2 sen al cuadrado de x entre 2, me va a dar el seno al cuadrado. Saqué un 2 a factor común. Ese 2 en realidad se me va a cancelar con este. Y abajo me queda en el denominador sen de x y cos al cuadrado de x. Ok, pero véanlo acá. Ya lo habíamos cambiado. ¿Quién es en realidad 1 menos sen al cuadrado? Es en realidad este coseno al cuadrado de x. Entonces pongamos coseno al cuadrado de x en vez de 1 menos sen al cuadrado de x. Y el denominador, tal y como estaba, podemos cancelar los cosenos a la 2 y nos queda en realidad 1 entre sen. Que 1 entre sen, según las identidades, es cosecante de x. Entonces la respuesta es cosecante de x. Dice que sea f de r en r una función definida por f de x igual a sen de x más cos de x. Un punto donde la gráfica interseca el eje x es, ok, eso es una función, ¿verdad? Su criterio es sen de x más cos de x. Habíamos hablado que una función corta en el eje x si uno iguala al criterio a 0, o sea, si uno hace f de x igual a 0. Entonces, si yo igualo a 0 el criterio que es seno de x más cos de x, yo voy a encontrar la solución en este caso de esa ecuación y esa me va a definir el corte en el eje x. Ahora voy a pasar el seno para la izquierda, del igual.
y voy a pasar a dividir el coseno a la izquierda. Aquí hay un 1 imaginario, ¿verdad? Entonces imagínense que pasamos a dividir el coseno para acá. El menos que está aquí, este menos que está aquí, lo voy a cambiar al otro lado, eso lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces en realidad aquí me quedaba 1 y ese menos se lo pasamos al 1. Ok, esto es, seno entre coseno es tangente en realidad. Tangente igual a menos 1. Ok, ¿dónde el tangente es igual a menos 1? Ok, esa es la pregunta. ¿Dónde tangente es igual a menos 1? Ok, entonces, para poder darnos cuenta dónde da menos 1, yo les había hablado de visualizar siempre eh, el cálculo de pi cuartos, pi tercios y pi sextos, que son los ángulos que más se utilizan. Entonces vamos a hacer la prueba calculando el tangente de pi cuartos. Ok, recuerden que si quieren pasar estos valores a grados, esto es 45 grados, esto es 60 grados y esto es 30 grados. Entonces en realidad es el tangente de 45, que da 1, ¿verdad? Entonces está asociado a ese valor. Pero en este caso no me funciona que me dé 1, me tiene que dar menos 1. Entonces busquemos el tangente, vean las opciones vienen menos pi cuartos. Busquemos el tangente de menos pi cuartos. El tangente de menos pi cuartos, o sea, de menos 45, ese sí me da menos 1. Entonces, ¿cuál es en realidad el valor que me funciona? Menos pi cuartos, coma 0. Sería la opción A. Okay. En este caso vamos a trabajar este ejercicio que es de calcular el periodo. Recuerden que estos son funciones trigonométricas que tienen transformaciones. Aquí es 2 sen de... Voy a separarlo así. De x entre 2 menos pi medios. Es lo mismo que esto que está acá. Me piden el periodo. Y el periodo se da bajo esta fórmula. El periodo es 2pi entre el valor absoluto del valor b. Y el valor b es el número que está junto a x. O sea, en este caso, ¿qué número tiene la x? En realidad es un medio. Valor absoluto de un medio. Ese un medio sale de acá. Aquí se supone que hay un 1 imaginario, ¿verdad? De ahí sale ese valor un medio. ¿Ok? Entonces en realidad sería 2 dividido entre un medio. Ese un medio es positivo y el pi. 2 dividido entre un medio. Con el pi. Que eso nos va a dar 4pi en este caso. Por cierto, aquí nos piden uno de amplitud. Vean que aquí nos piden la amplitud de esta función. Y recuerde que la amplitud se da con el valor, y le llamamos A, con este valor A. Y es el valor absoluto de ese número A, que sería 3. Entonces, recuerden que el valor absoluto es volverlo positivo. Entonces, la amplitud sería 3. Para analizar las funciones seno, coseno, tangente y bueno, todos los derivados de ellas, es muy bueno tener la gráfica de ellas. Vean por ejemplo acá, nos dicen CAF, tenemos esa función que va de pi a 3 pi medios en su dominio y en el ámbito de menos 1 a 1, y el criterio es sen de x, o sea la función seno. Yo les puse por acá la gráfica de la función seno, por ahí la tienen.
Vamos a ver cuál de esas proposiciones es verdadera. Ahora, vamos a enmarcar ese rango. Ese rango de pi medios, que es este, a 3 pi medios, es en realidad esto. Ese sería el dominio. Ahora, ¿qué pasa con la función en ese lapso o en ese rango? Hace este trazo, esto. O sea, va desde este punto hasta este. Ok, pero vean lo siguiente. Ok, ¿es creciente? Voy de abajo para arriba. No, no es creciente. Si pueden ver el trazo, va decreciendo, ¿verdad? La gráfica corta el eje X. Bueno, debería cortarlo en este punto, exactamente en pi. Esta podría ser. La gráfica de F corta el eje Y, eso es mentira. No corta nunca esta parte del eje Y. Y F es sobreyectiva. Ok, sobreyectiva no es, porque el ámbito de esta parte es solo de -1 hasta 0. Y para que sea sobreyectiva, el ámbito tendría que ser de -1 a 1. Entonces la correcta al final nos dio la C, que corta el eje X, porque lo corta exactamente en el valor pi. Ok, vamos ahora, según este otro ejercicio, un intervalo en que la función f, dada por f de x que va de r en r, f de x es coseno, ¿verdad? Entonces ahora estamos hablando de la función coseno como tal. ¿Sí? Por eso aquí les puse la gráfica de la función coseno. Dice que es estrictamente creciente y nos dan intervalos. Vamos a ir analizando cada uno de esos intervalos. El primer intervalo vamos a ponerlo con color amarillo, de 0 a pi. Okay, de 0 a pi, aquí. Este trazo. Pero dice que es creciente. Ese trazo que acabamos de hacer no es creciente. Entonces, eliminada esa opción, ¿verdad? Vamos al otro trazo, que sería el trazo de la opción B, de pi a 2pi. Okay, de pi a 2pi. De aquí hasta acá. De pi a 2pi. Ahí sí parece que va creciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pongámosla por acá, hay que analizar las demás. Ok, vamos ahora a ver otro lapso, veámoslo de menos pi medios hasta pi medios, o sea, de aquí hasta aquí. Aquí hay un problema porque aquí vas creciente, pero también decreciente. Entonces no es estrictamente creciente. Y damos una última opción, que sería de pi medios a 3 pi medios. De aquí a aquí. Pasa exactamente lo mismo. El trazo aquí va decreciente y luego va creciente. No me funciona como estrictamente creciente. Entonces, la única opción, o la opción que nos quedó, ¿verdad? Porque estas están descartadas, es la opción B, que dijimos que era de, de pi, que es acá, hasta 2pi, que es acá, que aquí sí va solo creciendo. ¿Lo ven, chicos? ¿Por qué la no es, profe? Disculpe. La C, porque en la C dijimos que va de menos pi medios hasta pi medios. Va creciendo, pero también va decreciendo. O sea, hay una parte que crece y otra que decrece. No es estrictamente creciente. Para que sea estrictamente creciente, solo debe ir creciendo. Y aquí va creciendo, pero aquí va decreciendo. Arc cos de cos de menos 7 pi sexto. Les voy a enseñar a utilizar esta imagen, que también se las voy a colocar en
en el documento este donde hacemos las formulitas para que lo tengan. Eso nos va a ayudar. Que el arcos es lo mismo que coseno a la menos 1, ¿verdad? El arcos se puede cancelar con el cos. Y por decirlo así, me queda entonces que eso es igual a menos 7 pi sextos. Pero menos 7 pi sextos no está entre las opciones. ¿Lo ven? Y eso es porque los ángulos los estamos trabajando positivos. Entonces, ¿cuál es un ángulo coterminal a menos 7 pi sextos? Ok, véanlo acá. Si yo parto de acá, voy a hacerlo con este otro color. Vamos a hacerlo un poquito más gruesito. Si yo parto de acá, para en sentido horario, los que son como de color como azulito, este sería menos pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos, y este es 7 pi sextos. Pero vean a quién es equivalente de ese ángulo que acabamos de encontrar, a 5 pi sextos. Esa sería mi respuesta. Por eso este circulito es una belleza. No sé si me expliqué cómo contabilizar ese ángulo menos 7 pi sextos para que vean que llega en la misma posición que el 5 pi sextos. ¿Lo ven? Sí, pero hay que hacer como un enredo. Vale que ese circulillo está ahí en el libro. Sí, exactamente. Entonces, ¿Por qué no hace falta las líneas verdes? las líneas verdes son pi cuartos. O sea, digamos que eso se hizo divisiones en varias cosas. Las rojas están en tercios. Las verdes es en cuartos. Y las que son como azulitas es en sextos. Pero algunas de ellas calzan, en este caso. Las de pi tercios, algunas calzan con las de pi sextos. Son como porciones. Pues tenemos entonces el punto A, que es menos A, B. Como les dije, tiene que estar acá para que menos A esté en el valor X negativo y B en el valor Y positivo. Entonces vamos a asociarlo. Aquí vamos a colocar el radio. Y el ángulo que formamos, o el ángulo que se forma es este ángulo beta acá. ¿Okay? Ahora vean lo que nos piden. Que a beta le restemos 5 pi medios. Eso es lo que nos piden. Para ver dónde queda el punto si hacemos eso. O sea, a beta le estamos quitando 5 pi medios. Ahora vamos a analizar un poco estos 5 pi medios. Estos 5 pi medios, analicémoslos acá. En realidad, esos 5 pi medios son, si usted divide 5 entre 2, da 2.5. Si descomponemos esto como 2 más 0.5, no hay nada de científico, ¿verdad? Estamos diciendo que esto es 2pi y 0.5 es un medio o pi medios. Aquí estamos hablando de quitarle una vuelta y luego quitarle un cuarto de vuelta. Si usted divide 2pi entre 4, da pi medios. Esto es un cuarto de vuelta. Siempre pi medio representa un cuarto de vuelta o 90 grados. Entonces, yo le estoy quitando esto a ese ángulo. Entonces, como lo estoy quitando, lo voy a hacer en el sentido negativo. Doy la vuelta ahí. Doy la vuelta al revés. Y luego doy un cuarto de vuelta como hasta aquí. Aquí me quedaría el punto. Entonces aquí tendría que ser B igual. Pero aquí el valor tendría que ser A. Por eso
Eso porque, ¿por qué sería A positivo? Porque estamos en el eje X positivo. Dice que considere la función h, que va de R en R, con hx igual a sen de x más cos de x. Sen de x más cos de x. Y vamos a ver esas afirmaciones. ¿Ok? Dice que la primera, dice que h de pi sextos es igual a h de pi tercios. Ok, entonces, para que eso sea cierto, tendríamos que calcular el seno de pi sextos más el coseno de pi sextos. Ver cuánto nos da y calcular también el seno de pi tercios más el coseno de pi tercios, y los dos nos tienen que dar exactamente lo mismo para que sea cierto. Recuerden, pi cuartos equivale a 45 grados, pi tercios equivale a 60 grados y pi sextos equivale a 30 grados. Entonces, en realidad, aquí podríamos decir que es de 30 grados, ¿verdad? Y aquí de 60 grados. Ok, entonces hagamos primero seno de 30 más coseno de 30. Nos da 1 más raíz de 3 entre 2. Ahora hagamos sen de 60 más cos de 60 y nos da exactamente lo mismo. Entonces esto es verdadero. Ahora vámonos a la segunda proposición, que dice que la imagen de 0 es igual a la imagen de menos pi medios. Entonces la imagen de 0 sería calcular el seno de 0 más el coseno de 0. Sen de 0 más cos de 0. Y eso nos da, en este caso, ya lo hice y da 1. Y hacemos también el seno de menos pi medios más el coseno de menos pi medios. Por aquello pi medios es 90, entonces sería de menos 90 en ese caso. Pero aquí nos da menos 1. No nos está dando igual. La única que es cierta es la 1. Por aquello pi medios es 90, ¿verdad? Aproximadamente, exactamente equivale a 90. Ok, vámonos a otra identidad. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarla por acá. Y ya vamos a ir aplicando identidades en cada caso. Ok. Vamos a empezar y las voy a ir marcando con colores de una vez. Vamos a empezar cambiando esta identidad que dice seno de pi medios menos alfa. Ok, entonces en este caso, según una identidad seno de pi medios menos alfa, en realidad es seno de pi medios menos alfa, en realidad es coseno de alfa. Entonces yo voy a cambiar todo eso por coseno. Esto es coseno en realidad. Muy bien. Ahora vamos otra vez a la identidad que está arriba. Todo esto. En realidad ya habíamos utilizado la identidad, pero no nos funcionó. En un ejemplo anterior era coseno de 2 zeta o 2x, bueno, zeta, alfa, perdón, es igual a coseno a la 2 de alfa menos seno a la 2 de alfa. Entonces, en realidad, yo voy a cambiar
toda esta expresión por coseno de 2 alfa. Por coseno de 2 alfa. Y en el denominador van a ver que también hay que cambiar algo por acá. Toda esta expresión 2 sen de alfa cos de alfa tiene una igualdad curiosa. Seno de 2 alfa es en realidad 2 seno de alfa cos de alfa. Entonces esto en realidad se convierte en seno de 2 alfa. Y coseno entre seno, coseno de alfa entre seno de alfa o del ángulo que sea, siempre y cuando sean el mismo, es igual a cotangente. Entonces esto en realidad es cotangente de 2 veces alfa. Mi respuesta entonces sería la B. Dice la 71, si el punto M, N está en la circunferencia trigonométrica y es asociado a un número real X, de manera que, bueno, dice que M por N es menor a 0, con certeza se cumple, ¿ok? Vamos a analizarlo desde aquí primero. Si M y N multiplicados dan menor a 0, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que M sea negativo y N sea positivo, para que a la hora de multiplicarlos me dé negativo, menor a 0. Otra posibilidad es que M sea positivo y N sea negativo. Esas son las dos posibilidades. Si los dos fueran positivos o los dos fueran negativos, me daría positivo y ya no me cumple esto, ¿verdad? Ya no me cumpliría esa cuestión, ¿verdad? Pero recuerden también que la M representa el cos, en este caso de X, y la N representa el sen, según valores en la circunferencia trigonométrica. Entonces, si yo multiplico cos por sen, en este caso, cos por sen, yo sé que es menor a 0, porque es lo mismo que está acá. Correcto, ¿verdad? Ahora, si yo divido sen entre cos, si usted multiplica, si divide sen entre cos, como uno es positivo y el otro es negativo, también va a ser menor a 0. Y seno entre coseno es tangente. O sea, tangente es menor a 0. Esta es la identidad verdadera en este caso. Como seno y coseno, alguno de ellos es negativo, el tangente va a ser de fijo menor a 0. El ámbito de la función coseno, vean que esta es la función coseno, cuando el dominio es de pi tercios a 3 pi medios. Ok, ojo a esto, nosotros no tenemos exactamente este lapso aquí en la gráfica. Podemos ver un poquito de ello, pero no lo vamos a ubicar exactamente igual. Entonces, ojo para más o menos ubicarlo. Pi tercios tiene que estar un poquito atrás de pi medios, digamos que está aquí. Entonces es con un punto asociado por aquí hasta llegar hasta 3 pi medios, hasta aquí. Entonces me están pidiendo el ámbito de esta porción, de la porción que va de aquí hasta aquí. ¿Okay? Necesitaré encontrar la imagen de pi tercios para saber el valor más alto de las y, porque sé que el valor más pequeño de las y en este pedacito es menos 1. Entonces yo sé que es alguna de estas opciones, porque va de menos 1 a un valor. Ahora ese valor sería en realidad el coseno de pi tercios, o sea, el coseno de 60 grados. Y el coseno de 60 grados es un medio. Entonces, eso significa que este valor aquí en realidad es un medio. Y que el ámbito va a ir de menos 1
hasta un medio. Esa es la opción D, en este caso. Hagamos esta y con esta vamos a terminar por el día de hoy para poder ir editándoles un poco el video y modificarles el documento de fórmulas para que tengan ya bastantes fórmulas ahí en ese documento. Okay. Ven acá la expresión dice sen de arcos de x. Okay. Ojo a esto, en este caso me están diciendo en realidad que es el seno del coseno a la menos 1 de x. Okay. Pero al aplicar el coseno a la menos 1 a un valor x, le estoy aplicando a un valor en el eje x. Entonces digamos que aquí está ese valor x. Que la hipotenusa va a ser, vamos a ver acá, un poquito más para arriba. Va a ser 1, porque estamos en la circunferencia trigonométrica. Y este otro valor le vamos a llamar y. Ahora, el valor y, por Pitágoras, lo podemos sacar en función a x. Por Pitágoras, 1 a la 2 es igual a x a la 2 más y a la 2. Si despejo y, bueno, 1 a la 2 es 1. Paso el x a la 2 a restar. Y saco raíz, y vale 1 menos x a la 2, la raíz de 1 menos x a la 2. Ahora, el ángulo que yo tengo acá, llamémosle zeta, es a ese valor al que yo le voy a buscar el seno. Ojo a eso, el seno. Okay, ¿cuál es el seno de ese valor zeta? Ojo a esto, el opuesto, que es raíz de 1 menos x a la 2 entre la hipotenusa, que es 1. O sea, al final me da 1 menos x a la 2 en raíz. Ese es mi resultado. ¿Vieron qué curioso? Sí, está vacilón, ¿no? Ok, nada más ubico el valor x, formo un triángulo, ubico el valor y el y, utilizando Pitágoras, lo despejo y dejo que y sea igual a un valor de x ahí, ¿verdad? Y después el ángulo, en realidad todo esto es zeta. A eso es lo que le aplicamos seno, a este ángulo que está acá. Y lo aplicamos como identidades normales, ¿verdad? El seno es cateto opuesto entre hipotenusa.